fortaleza. Bueno, vamos a continuar hoy con esta serie que hemos estado viendo sobre los valores del reino de Dios y hemos estado planteando la pregunta: ¿cómo sería nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra sociedad si Cristo fuera el rey? Ahí, si puedes abrir tu Biblia en Hechos 17. Hemos estado viendo varios valores a lo largo de esta serie. Hemos visto cuando compartimos, el valor de compartir unos con otros, convivir, el valor del servicio, el valor supremo de cómo sería nuestra vida si lo que más adoramos es a Dios. Hemos visto la adoración musical y hoy vamos a ver una cosa que me costó trabajo ponerle nombre, pero ahorita vamos a ver por qué. Y tiene que ver con el involucramiento del cristiano. ¿Cómo debe ser nuestra manera de involucrarnos con el mundo si Cristo es nuestro rey? ¿Y cómo nos debemos de involucrar con el mundo, con la iglesia, si Cristo fuera nuestro rey? Porque generalmente nunca nos hacemos estas preguntas y nos involucramos con el mundo como nosotros creemos y nos involucramos con la iglesia de la manera que nosotros creemos. Pero lo que estamos aprendiendo es que la manera en que debemos de vivir la vida nosotros los cristianos es como si Cristo fuera el rey, porque Él es el rey. Y eso tiene que transformar absolutamente todo, la manera en que nos relacionamos con el mundo. Y esto nos va a ayudar eventualmente a ver otros valores que van a ser los próximos, que va a ser el valor de la predicación, de las cosas que hablamos, y el valor de nuestra generosidad, cómo damos. Pero si no entendemos esto, no vamos a entender los otros. Entonces, primero es importante ver cómo nos involucramos con un mundo que rechaza el mensaje de Dios. Entonces, no hay mejor manera de aprender más que viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos visto que a través de las páginas de este libro vemos a líderes del pueblo de Dios trabajando página tras página, llevando el reino de Dios. Y desde ahí de donde nosotros debemos de aprender. Voy a leer una porción de la Escritura y después oramos y después empezamos con lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Hechos 17, voy a leer del versículo 16 al 23. Hoy voy a leer de Palabra de Dios para Todos. Me gustó esta traducción, así que voy a empezar a leer. Dice: Hechos. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían: ¿qué es lo que dice este charlatán? Otros decían: parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron: queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros. Nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Palabra de Dios. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo y todos los que están aquí presentes podamos ver la verdad y el amor del Evangelio de una manera tan clara que nos conviertan a nosotros en personas
que extendemos verdad y amor. También te pedimos para aquellos que no te conocen, para que hoy te conozcan, Señor. Abre sus corazones y transforma nuestras vidas. Te lo pedimos para tu gloria. Amén. Hace más de 2000 años Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están en este mundo, pero no son parte de este mundo. Y desde entonces los seguidores de Jesús han estado tratando de entender estas palabras, y algunos no han podido entenderlo. Y surgen preguntas como: ¿la iglesia a dónde pertenece? ¿Al mundo? ¿A Dios? Y un cristiano, tú, ¿cómo te debes de relacionar con la cultura? Y esta situación nos lleva a darnos cuenta de dos errores muy grandes que han pasado a lo largo de la historia. Uno es aislarnos de la cultura, y el otro error que debemos de evitar es hacernos similares a la cultura. ¿La cultura qué viene siendo? La cultura es las cosas que la gente celebra todos los días y cultiva todos los días. De hecho, la palabra cultura es medio engañosa, pero me gustó una definición que vi por ahí, que naturaleza es lo que Dios crea y la cultura es lo que el hombre crea con la naturaleza. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay dos errores que debemos de evitar, porque si no, puede que andes toda la vida como estas personas que te digo que nunca supieron entender a dónde pertenece el cristiano, y te afecta de una manera muy práctica. Preguntas como: ¿un cristiano puede estar en la política? ¿Un cristiano puede ser un músico? ¿Un cristiano puede dedicarse a la educación? ¿Un cristiano puede ser actor de cine? ¿Un cristiano puede irle a la América y seguir siendo cristiano? Lo dudo. ¿Es broma? Claro que sí. Pero hay preguntas que nos dan risa, pero a veces afectan demasiado nuestras vidas. Entonces vemos que uno de estos errores es aislarnos. Y vemos que comunidades cristianas hacen eso, ¿no es cierto? Vemos que se aíslan, viven en una comuna y viven en granjas para que el mundo no los contamine, y hacen su propia mermelada y su propio pan y todo eso. Pero si hiciéramos eso los cristianos, ¿cómo cumpliríamos las palabras de Cristo cuando Jesús dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo? ¿Cómo vamos a ser sal y luz para el mundo si estamos evitando tener contacto con el mundo? Y ese es un error, el aislarte, porque al aislarte lo único que estás haciendo es estás perdiendo tu poder de influenciar al mundo. Si tú te aíslas del mundo, estás cediendo el poder que Dios te dio de ser sal y luz. Y ese es un error que, te digo, ciertos sectores muy conservadores caen, pero sin ir tan lejos, también nosotros podemos caer. ¿Qué me dices de comentarios como que un cristiano no debe de... Y no quiero decir ejemplos, porque no quiero herir susceptibilidades. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en ese extremo. El otro extremo es la asimilación, que es involucrarte tanto con el mundo
que te haces igual al mundo y pierdes tu capacidad de influir. La mayoría estamos ahí, ¿no? Esto no es tan extremo, al menos en esta sociedad occidental. Muchos de nosotros, tal vez en tu trabajo, si se enteran que eres cristiano, van a decir, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cristiano? ¿Por qué? Porque te hiciste demasiado al mundo. Si tus compañeros de escuela se enteran que eres cristiano, van a decir, caray, que no eres como yo. Y muchos, ya todo el mundo tiene redes sociales. Tal vez ya tienes miles de amigos y conocidos y nadie sabe que eres cristiano. Y no estoy diciendo que te agarres todo el día poniendo ahí violines con versículos bíblicos, pero tenemos que entender que Dios nos dio un privilegio de influenciar a la sociedad. Y que podemos perder nosotros estos privilegios si te aíslas o te haces como el mundo. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿hacia qué lado tú eres proclive? Porque para uno de los dos lados te inclinas. Y una pregunta que debemos de hacernos hoy es, en lo personal, ¿cómo soy yo? ¿Tiendo a aislarme en una burbuja de santidad? ¿O tiendo a ser igual al mundo? Y lo que aprendemos de este libro de Hechos es que nosotros como cristianos no debemos de caer en ninguno de esos dos errores. Lo que tenemos que hacer es tomar acción y participar en la redención del mundo. Eso es lo que debemos de hacer. No debemos de perder nuestro poder de influenciar al mundo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, aquí en esta sección que leímos, vimos 3 lecciones que las quiero mencionar rápido para que se nos vayan quedando en nuestro vocabulario aquí en la iglesia. Fíjate en versículo 16. Esa es la lección número 1. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucho dolor ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Fíjate qué curioso, o sea, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en Atenas, en el lugar mundialmente conocido por ser el lugar donde estaba todo el pensamiento romano. Se puede decir que Atenas era el lugar más anticristiano. Se puede decir que Atenas en ese tiempo viene siendo lo que hoy viene siendo YouTube o TikTok. Se concentraba el pensamiento de los filósofos romanos en Atenas. Y Pablo no fue como que se asustó y dijo, no voy a ir a Atenas porque me van a corromper. Pero no fue a juzgarlos. Que esos son los extremos donde caemos los cristianos. ¿Qué es la primera lección que tenemos que aprender? Número 1, nosotros nos tenemos que relacionar, involucrar con el mundo a través del amor hacia ellos. Pablo se dio cuenta, fíjate, él andaba en Atenas, él podía andar turisteando. Nosotros que vivimos en Chihuahua muchas veces andamos turisteando, o como si nada, nomás pajareando y viendo la vida y nada más. Pablo no hizo eso. Pablo estaba viendo los ídolos. Los ídolos venían siendo estas imágenes que revelan las cosas que las personas más aman. Y el problema de los ídolos, bueno, para empezar, ¿qué es un ídolo? Un ídolo puede ser cualquier cosa que no sea Dios, que tú crees
porque esa cosa te puede dar sentido a tu vida, te puede dar valor, te puede dar significado, te puede dar validación, satisfacción. Un ídolo puede ser cualquier cosa que crees que te puede salvar. Y lo feo de los ídolos es que todos los ídolos ofrecen salvación, pero ninguno la cumple. Un ídolo puede ser la comida. Estoy insatisfecho y siento que la comida me puede dar satisfacción y salvarme del aburrimiento de mi vida. Ofrecen la promesa, pero al final no te salvan. Un ídolo puede ser una persona, un chico, una chica, o la validación y admiración de miles. ¿Tú crees que cuando seas el más famoso, el más guapo y tengas 1000 likes, vas a ser feliz? Te prometen satisfacción, pero al final no te van a dar eso. ¿Tú crees que hasta que bajes a cierto peso vas a ser feliz? O hasta que ganes cierto nivel de dinero, o hasta que te reconozcan este grupo de personas, o hasta que seas líder de un ministerio de la iglesia? Un ídolo puede ser cualquier cosa. Y lo triste que ninguno de esos ídolos te puede salvar. De hecho, un ídolo es igual a un corazón roto. Por eso Pablo, al ver que estaban llenos de ídolos, él no quería ir para demostrar que ellos estaban mal. Pablo no quería ir y demostrar que él estaba bien. Esos no son los motivos de Pablo. Y muchas veces nosotros como cristianos es la razón por la que queremos predicar y mandar mensajes, para demostrarle a mi familia que ellos están mal, para demostrarle al mundo que yo estoy bien. Y si ese es tu motivo, estás mal. Ese no es el cristianismo. El cristianismo tiene que estar movido por lo que movía a Pablo. A él le dolió ver a las personas que estaban tras ídolos, porque sabía que cada persona que está detrás de un ídolo es una persona con el corazón roto. Si no es ahorita, porque ahorita está engañada, en el futuro. Y nosotros, como seres humanos que vivimos en Chihuahua, debemos de tener la misma actitud. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Realidad Chihuahua, no es por azar, porque nosotros tenemos que tener un amor especial a la gente de Chihuahua, porque aquí estás, aquí te puso Dios. Nosotros debemos de empezar a ver a las personas que están en nuestra comunidad, tus amigos, compañeros, familiares, y ver qué clase de ídolos pueden tener ellos. Es fácil porque tú vives con ellos, tienes las mismas noticias, tienes la misma economía, tienes los mismos problemas, tú eres el misionero perfecto para llegar a ellos. Es más sencillo que tú entiendas sus anhelos, sus temores, porque vives aquí. Entonces, el paso número 1 para involucrarnos de manera correcta con la sociedad es a través del amor, pero antes de hablar, lo que hizo Pablo, ver. Tenemos que darnos el tiempo de ver a las personas. A veces somos los más religiosos de la familia, pero no tenemos tiempo de verlos. Te invitan a una comida, no puedo. Tengo que orar. Y no te estoy diciendo que faltes los miércoles. Tenemos que darnos el tiempo de ver a las personas, de escucharlas, de conocer sus temores. De conocer sus anhelos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos tomamos el tiempo de ver qué están sufriendo las personas? Porque cada ciudad tiene diferentes ídolos. Cada ciudad. Y nosotros debemos de entender. Si tienes un ministerio, simplemente si eres un cristiano, debemos de pedirle a Dios que nos revele cuáles son los ídolos de nuestros niños, de nuestros jóvenes,
A veces por eso no pides por la gente, ni sabes qué orar, porque no los conoces, no sabes sus temores, no sabes sus anhelos. Puedes pensar, los alcohólicos, malas personas. Pero si pensaras y conocieras y el Espíritu Santo te revela el hueco que tienen, entenderías por qué incurren en el alcohol. Sabrías por qué orar por ellos. Y en vez de verlos como que, enemigos del cristianismo, dirías, necesitan a Cristo. Pero eso no va a suceder si no los vemos primeramente a las personas, si no las escuchamos. Pablo no se aisló. Pero tampoco se quedó de brazos cruzados. Así que tenemos que entender que es muy fácil de cualquier cosa hacer un ídolo. Un ídolo puede ser hasta las cosas buenas, tu familia, tu carrera. Simplemente que lo pones en un pedestal y lo pones en el lugar de Dios. Entonces, como iglesia tenemos que estar con ojos abiertos, oídos abiertos, para identificar los posibles ídolos de las personas y amarlos a las personas. Y solo hasta que los ames a esas personas que tienen el corazón roto, solo hasta que los ames a esas personas que tienen el corazón roto, lo voy a repetir otra vez, solo hasta que amemos al mundo que tiene el corazón roto, vamos a poder cumplir la misión de Cristo. El cristianismo no es darle los puntos del cristianismo. ¿Estás de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Estás de acuerdo que matar es malo? Y ya, eso no es el cristianismo. El cristianismo es más allá. Entonces, lo que estamos viendo en Pablo, que antes de dar la verdad, que sí es muy importante, primero tenemos que amarlos. Amor y verdad. Por eso en el versículo 16 vemos que está este elemento, el amor hacia esas personas que tienen ídolos. Pero digo, Pablo no se quedó de brazos cruzados, sino que se movió. Y versículo 17, habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos, que creían en Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Entonces también, movido por este dolor, trabajó. El cristianismo no nada más es sentirte mal por los que están perdidos. El cristianismo es, además de que los amas, es ir y trabajar con ellos. Diario. Entonces, cuando digo diario, quiero que quites de tu mente este concepto que a veces tenemos de que para ser cristiano o servir a Dios tengo que tener un super ministerio y llevar volantes y traer gente a la iglesia. Esa es la visión occidental que nos han vendido. El cristianismo, hacer discípulos, es más allá. Involucra tu vida y tu tiempo con personas reales, todos los días de tu vida. Jesucristo mismo, Él invirtió su vida con 12 personas. Él invirtió su vida con 12 personas. ¿Tú con cuántas personas la estás invirtiendo? A veces por soñar con ministerios de grandeza y llegar a las masas, te pierdes en sueños, en delirios de grandeza. Y ni siquiera estás invirtiendo tu vida con una persona. Empieza con una persona, con quien puedas convivir como lo hizo Jesús, comer como lo hizo Jesús, platicar y también orar e instruirlo. Esos son los verdaderos discípulos.
La mentira que el mundo cree es que podemos obtener las cosas que necesitamos sin Dios. Eso es una mentira. No se puede. Inclusive los cristianos podemos caer en ese error. Creer que podemos conseguir las cosas que necesitamos sin Dios. Preguntémonos, ¿qué son las cosas que busca la gente en Chihuahua? ¿Qué buscan? ¿A qué dedican su tiempo? ¿Dinero? ¿Qué quiere decir? Que tienen un hueco en su corazón. Que ellos creen que con dinero lo van a tapar. ¿Qué buscan? ¿Aprobación? ¿Aplausos? ¿Ser el más guapo? ¿La más guapa? Ese ídolo simplemente revela un hueco en el corazón. ¿Qué buscan? Placer, comodidad, una vida segura. Esos idolillos lo único que revelan es que tu corazón está insatisfecho, tienes temor, tienes inseguridades, no confías en Dios. Y aunque mientras experimentas ese ídolo, te la pasas bien, tu corazón sigue con ese hueco, sigue con temor. Simplemente eres una persona con el corazón roto, pero aparentas que no. Entonces, antes de querer predicarle a la cultura, tenemos que tener compasión por la cultura. Antes de querer predicarle a los perdidos, tenemos que tener compasión por los perdidos. Ese es un error que como iglesia cristiana hemos hecho. Tan así que así nos perciben, ¿no es cierto? Ven a los cristianos y dicen, ahí viene este que me va a criticar. Cuando vean a un cristiano, el mundo debería de decir, ahí viene este que me ama. Tus familiares, en vez de decir, ahí viene el aleluyo, asustadizo, santurrón, monaguillo, en vez de decir eso, deberían de decir, ahí viene la persona que más me ama. Y no entiendo por qué. Es lo que el mundo debería de sentir acerca del cristianismo. Porque recuerda, el cristianismo simplemente somos representantes de Cristo. Y Cristo ama a todo el mundo. Entonces, antes de querer predicarle a la cultura, tenemos que sentir compasión por la cultura. Entonces, ese dolor que tenía Pablo lo hizo involucrarse con las personas. Y no estamos hablando de un amor sentimental, este amor que porque te amo ya te acepto todo, ¿no? No fue así. Pero una vez que estás movido por amor, ahora sí vas a poder decir la verdad. Recordamos cómo inclusive Jesús mismo, al ver a Jerusalén, esta Jerusalén que había rechazado a Dios, Jesús lloró por la ciudad. Tenemos que entender eso está tremendo. Porque a veces como cristianos podemos sentirnos, no sé, desilusionados por el mundo, por la violencia, por el narcotráfico, por las violaciones, por tantas cosas y querer aislarnos del mundo. O protestar, o estar en contra de todos ellos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lloró por Jerusalén porque tenía compasión. Y esa debe ser nuestra visión hacia el mundo. Al ver el gran pecado que sucede en nuestra ciudad, en vez de sentirnos un escalón arriba por encima de ellos, debemos de sentir compasión. Se nos debe de romper el corazón por ellos. Y cuando se nos rompe el corazón por estas personas, nuestras oraciones se van a transformar. Se van a transformar de oraciones de Dios, cuídame, dame, protégeme y ya, y quedarte dormido, a Señor, venga a tu reino, derrama tu espíritu
espíritu sobre las personas que no te conocen. Y le pides específicamente por las personas que Dios te ponga, por esas personas que tienen ídolos y por tanto el corazón roto. El dolor de Pablo, que Pablo sintió por los atenienses, hizo que él se involucrara con la ciudad de Atenas. Nosotros debemos de estar involucrados con Chihuahua. Debemos de tener un amor especial, orar por Chihuahua, por las ciudades alrededor, por Cuauhtémoc, Delicias, Ciudad Juárez. Nosotros debemos de involucrarnos con esas ciudades, porque en esas ciudades hay gente con ídolos. Entonces, es muy fácil empezar a criticar la cultura, pero nosotros no debemos de ser así. Más bien tenemos que amar a las personas sin hacernos similares a ellos. Y dejar de tener estos corazones fríos hacia las personas. No podemos ser cristianos de palabra, pero tener un corazón frío hacia las personas. Muchas veces estamos así. Sí, sabemos mucha teología y compramos libros y consumimos cosas que simplemente aumentan nuestro ego, pero ¿cómo está tu corazón por las personas? ¿Está frío o está caliente? Nuestro corazón por las personas debe estar muy caliente. Y eso te va a poner en un nivel que te puedas relacionar con la cultura bien. Por eso Pablo, ahí en el versículo 18 dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Fíjate qué tremendo, epicúreos y estoicos. Personas distintas captaron la atención de Pablo y se empezaron a relacionar con él. Ni los epicúreos ni los estoicos eran cristianos. Y a ambos Pablo fue capaz de conectar con ellos. Los epicúreos son estos, de hecho en la actualidad hay muchos, son estos que quieren vivir una vida fácil, a gusto, buscan el placer por el placer. Y los estoicos son todo lo contrario, son estos que basan todo su sentido de vida en la disciplina. De ahí viene la palabra estoico, como de piedra. Pero ambos pudieron conectar con Pablo. Y nosotros como cristianos debemos de ser capaces de conectar con todos, las tribus urbanas de Chihuahua, con los ganaderos, con los raperos, con todos. Tan así que tuvieron curiosidad de él y entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Cuando ames a las personas te van a interesar en tu Dios. Si no amamos a las personas, por más doctorados que tengas en teología, nunca se van a interesar en nuestro Dios. Entonces Pablo se involucró, pero a la hora de involucrarse no comprometió el mensaje. Te digo que no es un amor sentimental de, ok, ya los amo y ya les aguanto todo, les doy por su lado y se hizo como ellos, ¿no? Pablo no cambió su mensaje. A veces nosotros caemos en este extremo. Los amo tanto que no los quiero incomodar y no les voy a hablar de Jesús. En realidad no los amas tanto. Te amas a ti mismo. Porque no quieres incomodarlos. No quieres que salven su vida de una eternidad en el infierno. En realidad no los amamos tanto. Nos amamos a nosotros, a nuestra comodidad. Pero Pablo compartió la verdad.
no la comprometió. Entonces, y para nosotros poder compartir la verdad, tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos que trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cualquier incongruencia que ellos noten en nuestra vida nos va a ser como una piedrita en el zapato, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar de la verdad si nosotros tenemos muchas incongruencias? Entonces, una de las mejores maneras de influir en el mundo es trabajar en nosotros mismos. Y esto tiene muchos beneficios. Por un lado, tu vida va a mejorar. Y por otro lado, vas a estar sirviendo en la obra del Señor. Porque entre más trabajes tú en tu vida, los que no conocen a Dios se van a interesar. Entonces, si soy una ama de casa y mi esposo es un baquetón que no hace las cosas, ¿qué aprendo? Que lo voy a amar y trabajar en mi vida. Y es lo único que lo puede transformar. Entrar en discusiones nunca va a cambiar a nadie. Si estoy en un trabajo que no me gusta, ¿qué voy a hacer? Porque tengo un jefe malo. Orar por ellos, por esas personas inamables, y trabajar en tu vida. Porque entre más trabajes en tu vida, menos vas a tener que comprometer el mensaje y vas a poder hablar la verdad. A veces no, que inclusive con nuestros miembros de familia, nuestros familiares, no queremos decirles la verdad. Y lo único que estamos haciendo es un deservicio, los estamos destruyendo. Sobre todo si eres padre y tienes hijos pequeños. Tú eres quien les tiene que decir la verdad, pero siempre con amor. Una y la otra, no es una o la otra, ambas tienen que estar presentes en nuestras vidas. No decir la verdad no es amar. En cualquier relación, no decir la verdad no es amar. Pero para poder decir la verdad, tenemos que orar por las personas, tenemos que interesarnos por ellos. Y por eso Pablo, cuando entendió que eran atenienses, que ellos no conocían a los profetas, que no entendían tantas cosas, por eso él les explicó con contexto. Versículo 24 dice, desde el 23, al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios, o sea, los observó, y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerle. En el 24, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. ¿Te fijas? Está diciendo la verdad. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. Prácticamente está diciendo, este Dios no es un ídolo. Este Dios sí te puede dar todo lo que necesitas. Tu ídolo ese no te da nada, no te salva, no te da satisfacción. Son mentiras. Y Pablo está diciendo la verdad de que el único que puede dar satisfacción, seguridad, felicidad a tu vida es Dios. Es el único. ¿Te fijas cómo los ama, pero no les da por su lado y les dice la verdad? Versículo 26, de un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontraran, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno
de nosotros. Esto es lo que simplemente les tenemos que comunicar a esta ciudad donde Dios nos puso. Dios no está lejos. Aunque tengamos ídolos ancestrales, Dios no está lejos. Aunque tú tengas un pedestal, hay un ídolo, ¿qué crees? Dios quiere que sepas que Dios no está lejos. Versículo 28. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. O sea, una cosa que la gente inventa nunca va a llenar tu corazón. Algo que ves en Instagram nunca va a llenar tu corazón. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Y esto como iglesia lo vamos a hacer. Le vamos a explicar esto a las personas. Es por eso que Dios está añadiendo soldados a su ejército. Está añadiendo ministerios. Y si Dios te dice a ti que te unas a un ministerio, adelante. Es por eso que en los grupos de mujeres le vamos a explicar esto a las mujeres. En el grupo de jóvenes les vamos a explicar esto a los jóvenes. Porque la gente allá afuera vive con ídolos. Él no es una imagen de oro ni plata, ni piedra. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Pablo está diciendo la verdad y no nada más tenemos que amar a las personas y hablarles con la verdad. Tenemos que poner el nombre de Jesucristo, predicar el evangelio de Jesús. Y aquí Pablo está predicándolo perfectamente, está diciendo todo, no está suavizando la palabra. Está diciéndoles que Dios va a juzgar los pecados de los humanos. Está diciendo cómo es, la verdad, pero con amor. Me llama la atención como dice ahí en el versículo, en el 21. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían ahí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando las ideas nuevas que surgían. Qué curioso suena, ¿no? Ocupaban su tiempo escuchando. Es como cuando le dices a tu hijo, haz esto, y te dice, no puedo, estoy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ocupado haciendo nada. Los atenienses estaban haciendo lo mismo. Dice que pasaban el tiempo escuchando las ideas nuevas. ¿A qué te suena eso? ¿A YouTube? La gente hoy en día está igual. Ya no es Atenas, ahora es el internet. La gente está ocupada viendo las ideas nuevas todo el tiempo. Tenemos que llevar la palabra de Dios inclusive a lugares donde creemos que no son de Dios. Pablo llevó la palabra de Dios a Atenas. No se hizo como los de Atenas, pero sí fue a Atenas. Porque ahí está la gente que Dios quiere salvar, la gente que necesita escuchar el evangelio. Ya para ir terminando, quiero dejarte con esto. Que siempre, como iglesia, lo vamos a aprender.
que siempre después de que amemos a las personas, después de que nos duelan sus dolores, después de que oremos y podamos hablar con ellas, tenemos que simplemente llevarlos a Jesús. Porque Jesucristo es realidad. Jesucristo es realidad. La gente allá afuera está viviendo con huecos, no importa la edad. Pero si ellos son capaces de conocer a Jesús, y cuando digo conocer a Jesús no es en papel, simplemente que les enseñes a que oren, a que cuando tengan ese hueco, esa insatisfacción, esa tentación, enséñalos a orar, a que platiquen con Jesús. Y van a pasar cosas reales. Van a dejar de ser esclavos de ídolos y van a empezar a experimentar por primera vez en su vida la libertad, el gozo de saber que la aceptación, el amor, la validación, el placer que necesitas no está en esa cosa que has estado correteando. No está en eso. Sea lo que sea, no está en eso. Está en la persona de Jesús. Vamos a orar.